CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 782, El prejuicio y su origen, segunda parte. Para iniciar, escuchemos juntos 2 Corintios, capítulo 5, versículos 15 al 21. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Doctor, pues iniciamos este programa muy agradecidos con June Hunt, esta escritora norteamericana muy prolífica que dirige el Ministerio Esperanza para el Corazón, que nos hacen llegar serie tras serie estudios que de una manera nos sirven de bosquejo, de pauta, de guía para cada uno de los programas. En este caso, en la serie sobre el prejuicio, nos han ido mostrando de una manera muy práctica qué es el prejuicio, cuáles son algunos sinónimos, dónde lo encontramos, no solamente en la sociedad, sino en la empresa, en la familia, cuáles son las características de aquellas personas que nos asoman pues el prejuicio y finalmente ¿dónde es que nace? Y precisamente este es el tema de este programa, pero queremos agradecer también a aquellos que se han puesto en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, escribiéndonos a Visión 2020 Internacional @msn.com. Agradecemos el tiempo que se dan para escribirnos, nos bendice muchísimo. Doctor, pues el prejuicio y su origen. Decíamos el programa anterior que en realidad el prejuicio nace en el corazón. Así es. Y la filosofía de que nos hace pensar y creer esas cosas está en las tradiciones y costumbres culturales que las consideramos sagradas. ¿Qué cosa? Pero fíjate, en vez de entender que han surgido de las debilidades humanas. Mira, hay una cosa que nos acosa, que nos persigue a los de América Latina. Nuestras raíces. Uh-huh. De ahí surge un machismo y de ahí surge el matriarcado. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué surge? Acuérdate, cuando los españoles vinieron a conquistar a las Américas, lo que hacían, agarraban a la mujer india, sí, tenían cuantos hijos quisieran con ellas. Abusaban o sea, había un prejuicio y una... algo tan doloroso que nosotros venimos de esas raíces, sí, que hasta el día de hoy el machismo y el matriarcado son una realidad en nuestra sociedad. Sí, y creemos que es algo sagrado. Sí, no es algo sagrado. Claro, sí, absolutamente. Y ha causado muchos estragos, ¿no? Así como no, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora, el creer que una sola persona debe realizar todos los ajustes en cuanto a las relaciones raciales, en vez de entender que ambas partes deben de ceder. Así es, tanto el uno como el otro tienen que acercarse mutuamente para arreglar. Y fíjate que hablando del machismo y del matriarcado, también este principio se presta. Claro. Tenemos que acercarnos y ver nuestra realidad
Y en esa nueva identidad que ahora tenemos en Cristo, se resuelve este problema. Porque Así en Él es. no hay ni hombre ni mujer, Ujú, así es. o etcétera. Bien, otro aspecto que tiene que ver con la filosofía y el origen del prejuicio tiene que ver con que la creencia de que solo algunas personas tienen prejuicios impacta. En vez de entender que todas las personas en todas partes del mundo son o somos vulnerables Así al es. prejuicio. Todos, sin excepción. Ya sea de alguna cosa pequeña o alguna cosa grande, ya sea de una etnia o ya sea de algún individuo en particular o de un vecino o del sexo opuesto. Claro. Pero todos tenemos prejuicios. De hecho, el prejuicio mismo surge al creer que la humanidad que Dios creó es una sola versión ampliada de nuestro propio mundo, en lugar de entender que existen personas de muchas razas, de muchos colores, de muchos idiomas y de muchas nacionalidades. O sea que no estamos hablando nada más de una sola raza. Es una multitud de razas. Una diversidad Fíjate, nada más aquí en increíble. México tenemos creo que 250 etnias, Wow. de las cuales 123, 125 ya tienen ya la Biblia en su propio dialecto. Qué bueno, qué bueno. Y es complicado, fíjese, el otro día estaba hablando con unas chicas de Veracruz. Ellas hablan el náhuatl, hablan el español por supuesto, pero su origen es náhuatl. Y tenía yo en la librería una Biblia en náhuatl. ¿De veras? Y bueno, de hecho la tengo. Y le digo, mira, aquí tengo esta Biblia en náhuatl. Ella la tomó y dijo, es que este es otro náhuatl. Sí. Este es el de Oaxaca. Dice, es cierto. nosotros no lo entendemos. Sí. ¡Wow! ¿Sí? Qué trabajo tan inmenso, tan importante, tan relevante el hacer la Biblia en diferentes idiomas y aún así sigue habiendo una gran necesidad. Aún dentro del mismo Sí. lenguaje étnico. Fíjese, hablando de la filosofía, ¿cómo surge el prejuicio? Muchas veces por la creencia de que nosotros mismos podemos cambiar nuestras actitudes con nuestras propias fuerzas, en vez de depender de Dios. Ahí está la clave. Depender de Dios que actúe y desarrolle en cada uno de nosotros la actitud que mostró Cristo hacia los demás. Ya vimos en el programa pasado cómo Él atendió al leproso, al extranjero, a la mujer griega, etcétera, a los desprotegidos, Al adúltero. a los rechazados, a la adúltera. Estamos escuchando El Prejuicio y su origen. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos, pero recordamos a nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa en programavision2020.blogspot.mx. Doctor, hablábamos acerca del origen del prejuicio. Hay un origen filosófico por ciertas creencias, pero también hay un origen más de corte, vamos a decir, psicológico o emocional inclusive, y este es el de la proyección. ¿Qué ocurre? Sin darnos cuenta, muchas veces adjudicamos a otros nuestras propias ideas, Es cierto. nuestros sentimientos, nuestras características. Una buena amiga lo dice de esta manera: lo que te checa, te choca. Lo que te checa, te choca. Es decir, muchas veces Es cierto. lo que aborrecemos de otras personas son cosas que nosotros mismos Es cierto, hacemos. es cierto. Y por acá en el mundo de la Biblia le llaman espíritus familiares. Ahora, usted puede llegar a condenar a otros cuando en realidad lo que tiene son sentimientos o características que no ha reconocido en sí mismo. O sea, que son problemas que usted tiene, que no han sido resueltos. ¿Qué cosa? Y eso es real y lo estamos viendo todos los días. Usted puede tener conflictos internos cuyas raíces pueden ser que su necesidad de valorar, de Para empezar, aceptar claro. que usted vale. Sí, ¿ok? sí. Otra puede ser la necesidad de encontrar seguridad.
Y aquí estamos hablando de temor. Del temor, ¿cómo no? Proyectando un complejo de inferioridad hacia los demás debido a ¿qué? A su baja estima personal. Ahora, qué interesante. Es muy lamentable lo que estamos diciendo aquí. Es que una persona que tiene problemas con su autoestima, que tiene un nivel menor de autoestima, es una persona que se puede proyectar hacia los demás denigrando a las personas. Así es cierto. Es cierto. Cuando el problema lo trae él ahí adentro. Sí. Es él. Son personas que muchas veces identificamos como alguien de perfil muy bajo, la persona con baja autoestima que no quiere hacer ruido, que es muy temeroso. Yo recuerdo ese pequeño chiste de que dice llega la persona con el psicólogo y entra todo temeroso y se sienta mientras está el psicólogo escribiendo en una libreta y discúlpeme, doctor, yo mire, vengo porque creo que tengo baja autoestima, creo que nadie me hace caso. De pronto levanta la vista el psicólogo y grita, ¡el que sigue! y bueno, nadie le hacía caso, ¿no? Pero bueno, a donde voy es a que esta es la manera en la que tipificamos a la persona que tiene baja autoestima. Pero resulta que hay personas que al revés, que tienen un problema con su estima, pero actúan con soberbia. Así, son egoístas. Que actúan tratando de demostrar con posesiones, con un carrazo, con un puesto, con cierta ropa, qué sé yo, con un grado académico, que son más que los demás. Sí. Pero no es otra cosa más que su inseguridad. Su necesidad propia. Se proyectan en los demás y los hacen sentir como si fueran cucarachas, cuando en realidad el que se siente terrible es él. ¿Qué cosa tan y proyectan una conducta inadecuada hacia los demás debido a su rebeldía personal interna que la traen. Ahora, aquí estamos hablando de otra proyección. Proyectar conducta inadecuada es la queja de que son los demás los que se portan mal. Así es. Los demás son muy chismosos. Sí. Los demás son muy mentirosos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Es una proyección. Fíjate, otra, proyectando actitudes sexistas hacia los demás debido a ¿qué? A un complejo personal de identidad. Sí. O sea, y es real también, lo estamos viendo todos los días, Edgar. Sí, en definitiva. No hace mucho alguien nos comentaba de un profesor que hablaba acerca de la inmoralidad sexual en su clase. Una vez, 2 veces, 3 veces, y siempre todo lo aterrizaba en inmoralidad sexual. Entonces el grupo dijo, este hombre tiene un problema. Pues sí. Es cierto que hay inmoralidad sexual, pero este hombre de a tiro por viaje habla de la inmoralidad sexual. Yo me acuerdo de aquel compañero que yo tenía en la secundaria, que lo que le preguntaran de cualquier materia, fuera de biología, de matemáticas, de historia, de lo que sea, él siempre respondía con Pancho Villa. Siempre lo sacaba. Los maestros inclusive les daba gracia y le preguntaban, el que fuera, y él comenzaba a hablar y respondía, y todo lo aterrizaba con quién sabe qué de Pancho Villa, ¿no? Y bueno, una persona que llega a tener una actitud sexista, evidentemente estamos hablando de alguien que tiene un problema consigo mismo. Así, de su identidad. Es correcto. Pero ¿qué es acerca de proyectar la culpa, por ejemplo? Es aquel individuo que busca encontrar, que tiene una necesidad personal y que busca encontrar un chivo expiatorio en quien culpar lo que le está pasando a él. Edgar, ¿qué nos dice Proverbios 27:19? Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Y recordemos que uno se convertirá en vil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.